creepy, cabra. ¿Podrás dormirte? Solía trabajar reponiendo los estantes de una tienda de comestibles. No era un mal trabajo, pero de vez en cuando recibías algunos clientes que eran molestos. Me gusta ayudar a la gente, pero apesta cuando alguien hace algo como insistir en que realmente tienes algo en stock cuando no es así, o cuando alguien te grita porque a otra persona se le cayó algo, cosas de este tipo. Pero el cliente más extraño con el que he tenido que tratar me hizo dejar mi trabajo. Me hizo tener miedo de estar rodeado de otras personas. Era un día como cualquier otro día. Estaba en la segunda mitad de mi turno, justo en el momento que, aunque no es hora de volver a casa, normalmente empiezo a desconectar del trabajo. Estaba en la esquina más alejada que normalmente siempre está bastante tranquila, reponiendo en los estantes de los largos pasillos una sopa que estaba en oferta. Detrás de mí había una pequeña área separada del área principal, de mercadería general. Ahí es donde guardábamos los artículos de todo tipo, como artículos de cocina, juguetes para la piscina y artículos navideños. Un tipo bien afeitado y con un buen corte de pelo se acercó a mí y me preguntó, ¿dónde está el ketchup, amigo? Era bastante alto, probablemente cerca de 2 metros. El tipo tenía una mandíbula muy cuadrada, se veía un poco rudo pero amigable al mismo tiempo. Tan solo parecía ser un tipo más. En cierto modo me pareció un padre, pero hay algo sobre el que me inquietaba. Sus ojos azules tenían esa mirada como si pudiera hacer algo malo en cualquier momento. Mi primera impresión de este tipo es importante, considerando lo que pasó después. Tuve que sacudirme un poco para despertarme cuando le respondí, en el pasillo 15. Me guiñó un ojo y me levantó el pulgar, gracias amigo, eres un salvavidas. Sonreí y volví a llenar el estante, y por el rabillo del ojo lo vi alejarse hacia el pasillo 15. Unos minutos más tarde, después de terminar de poner la primera caja en el estante, cuando fui a sacar la siguiente del carrito, vi que el mismo tipo estaba allí cerca, mirándome con una expresión extraña en su rostro. Vergüenza, supuse. Luego volvió a sonreír. ¿Dónde está el ketchup, amigo? Parpadeé. El tipo se movió un poco. ¿Qué le pasaba? Se olvidó del pasillo que le dije. ¿No podía encontrarlo? O tal vez simplemente se nos había acabado el ketchup, aunque lo dudaba. Sea lo que sea, obviamente no fue gran cosa. Debió haber estado pensando en otra cosa y lo olvidó. No hay nada de qué avergonzarse. Esa vez le señalé el pasillo, pasillo 15. Me guiñó un ojo de nuevo y me levantó el pulgar de nuevo, gracias amigo, eres un salvavidas, y se fue a por el pasillo. Yo me reí en silencio. Se detuvo y se volvió hacia mí justo cuando estaba a punto de doblar la esquina, y me lanzó una mirada ligeramente perturbada. Cerré la boca y luego él se fue por el pasillo, como si se alejara pisando fuerte. No quise ser grosero al reírme, y pensé que él también se estaba riendo por eso. Un minuto después, lo vi yendo a la caja con una chica, su esposa, supuse. En unos 5 minutos más, había terminado de abastecer el extremo del estante, así que comencé a sacar el carrito y cargarlo para reponer el agua con gas. Cuando llegué al otro extremo del pasillo, el mismo tipo estaba parado mirando para otro lado. Parecía totalmente perdido. Giró la cabeza y me vio con el rabillo del ojo. Me di cuenta de que no llevaba nada en la mano y no tenía carrito. ¿No encontraste el ketchup?, le pregunté cortésmente. Él sonrió y asintió con la cabeza y me dijo, ¿dónde está el ketchup, amigo? No puedo evitar soltar una pequeña risa. Rascándome la cabeza, me pregunté si me estaba gastando una broma o tal vez estaba drogado. Había sonado exactamente igual que las otras veces que lo preguntó, casi como si estuviera reproduciendo una grabación en lugar de hablar. Decidí mostrarle directamente dónde estaba el ketchup y ser cortés con él. Comencé a caminar por el pasillo, y efectivamente, pude ver el ketchup desde lejos. El tipo parpadeó y me miró, pero no se movió. Por aquí, señalé hacia el pasillo. Sus ojos se abrieron un poco, como si estuviera hablando en un idioma extranjero o algo así. Luego, después de dudar, tropezó detrás de mí. Su comportamiento de repente parecía muy diferente de su apariencia confiada. Él vino detrás de mí tímidamente, como un niño perdido, mientras yo estaba parado frente al ketchup. El estante estaba prácticamente lleno y, si soy honesto,
No había forma de que alguien lo hubiera pasado por alto a menos que fuera ciego o bajo la influencia del alcohol. Me quedé junto a él y él siguió caminando hasta que se detuvo con una sacudida justo a mi lado. Como si no entendiera por qué me había detenido. Me miró expectante, hasta que abrió la boca para decir algo, luego le tembló el labio inferior y volvió a cerrar la boca. Justo aquí, señor, señalé las botellas de ketchup. Parpadeó un par de veces, me miró fijamente, como si estuviera tratando de calcular mentalmente un problema matemático de 50 ecuaciones, escaneó mi cuerpo y posó sus ojos en el dedo que señalaba. No hace falta decir que fue una situación realmente incómoda. El ketchup está ahí, tartamudeé. Sus ojos de repente se iluminaron como si hubiera ganado la lotería, sus pupilas dilatadas en sus ojos marrones se encogieron, luego sonrió y asintió vigorosamente, gracias amigo, eres un salvavidas, volviendo a hacer un gesto con el pulgar de su mano. Me reí tímidamente, sí, nos pasa a todos, no te preocupes, le dije. Después volví a por mi carrito y me giré a medio camino para mirarlo y verlo que sonreía satisfecho ante el ketchup. Cargué un poco de agua con gas en mi carrito, pero la voz ronca de Greg, el gerente, me detuvo, no, John, no es mi nombre real, pero por razones que pueden resultar evidentes no quiero desvelar en esta historia mi nombre real. El gerente salió de detrás de una de las paletas cargadas. Greg es bastante bajo así que no lo vi al principio, trae una paleta de papel higiénico que se vende en mercancías generales, me dijo. Por supuesto, jefe, le contesté. Greg se rió, aunque sonó más como si se estuviera ahogando. Juro que el tipo fuma al menos 2 paquetes al día y no me sorprendería que fueran 3. Preparé el palet para sacarlo y comencé a arrastrarlo hacia las puertas con la transpaleta. Había alguien parado en las puertas, probablemente a punto de entrar, pero se retiraron detrás de la ventana de plástico cuando me acerqué, y les agradecí interiormente ya que es un poco difícil dejar de tirar de una plataforma una vez que empiezas. Me empujé a través de las puertas de plástico y alguien se rió a mi lado cuando salí. Pensé que era Greg, pero no lo vi salir delante de mí. Tampoco sonaba como una risa propia de él, parecía diferente, como si alguien se estuviera burlando de él. Me volví hacia la puerta y vi a alguien mucho más alto que Greg parado allí. Era el chico del ketchup. Él estaba allí, sonriendo. Se rió de nuevo, haciendo su mejor imitación de la risa de Greg, luego habló, traiga una paleta con mercancía general. Hizo que su voz fuera ronca, igual que la de Greg. Realmente no me di cuenta entonces, pero él se estaba inclinando un poco hacia mí. Me quedé mirándolo, desconcertado, sin estar muy seguro de qué estaba haciendo. Luego sonreí a medias, pensando que tal vez ese tipo conocía a Greg. O tal vez simplemente se estaba burlando de él. Me reí. Sí, debe conocer a Greg, pensé. Se rió de nuevo, sonando casi exactamente igual a la risa chirriante que había escuchado de mi gerente. Se inclinó un poco más, quedando por debajo de mi altura. Aún sin estar seguro de cómo reaccionar, me reí con inquietud y me alejé y el tipo volvió a gritar, traiga una paleta con mercancía general. Le contesté algo como vale. O algo así, no lo recuerdo, y corrí rápidamente hacia la mercancía general. Simplemente descarté todo el asunto como si fuera una broma rara, yo tenía que hacer mi trabajo. Para entonces ya era un día bastante largo y no era la primera vez que tenía encuentros con gente extraña. Mientras colocaba la plataforma en su lugar, un joven con barba de chivo y gafas se acercó a mí y me dijo, disculpe, ¿dónde está el baño?, con acento británico. Se lo señalé y le dije, está a la vuelta de la esquina de la mercancía general. Salió corriendo y noté que cojeaba un poco en la pierna derecha. Desapareció por la esquina, corriendo. Supongo que realmente necesitaba irse. Escuché sus fuertes pasos mientras corría hacia la puerta fuera del baño, y al mismo tiempo otro par de pasos se acercaban desde uno de los pasillos, extrañamente similares. El sonido de los pasos únicos de alguien no es algo a lo que realmente haya prestado atención antes, pero con su cojera eran muy distintos. Casi esperaba que el tipo que acababa de doblar la esquina viniera de alguna manera desde el pasillo y me preguntara dónde estaba el baño nuevamente. Pero era otra vez el maldito tipo del ketchup. Corrió hacia mí y me dijo, disculpe, ¿dónde está el baño? Eso me hizo levantar una ceja extrañado. Lo había dicho con acento británico, burlándose del tipo.
Cuando no me reí ni respondí de inmediato, miró a su alrededor con una mirada extraña. En el momento en que pensé que estaba avergonzado, no me reí. Lo que sea que estuviera haciendo, no lo encontré divertido. Señor, traté de ser cortés con él, no sé lo que está haciendo, pero solo estoy tratando de hacer mi trabajo, ¿de acuerdo?, le dije al tipo ese. Sus ojos se abrieron, parecía que iba a llorar. Mi otra ceja se alzó. ¿Qué le pasaba a ese tipo? Miró frenéticamente a su alrededor y de nuevo me dijo, disculpe, ¿dónde está el baño? Pensé que realmente quería ir al baño, pero lo volvió a decir con su acento británico fingido. Tenía que estar gastándome una broma, pero su lenguaje corporal y expresión facial sugerían lo contrario. Suspirando y encogiéndome de hombros, señalé hacia el baño. Él asintió, seguro pero aún con pánico, y salió corriendo hacia la esquina. Corría con la misma cojera que tenía el británico. Antes de doblar la esquina, se volvió hacia mí por un instante. No pude leer su expresión. Me encogí de hombros y sacudiendo la cabeza, saqué la transpaleta de debajo de la plataforma, cuando escuché un grito proveniente de la esquina. «Buenos días, joven», me saludó una anciana al pasar. Asentí hacia ella, todavía mirando en dirección a la esquina. «¿Sabrías dónde puedo encontrar la mantequilla?», me preguntó. Me alejé de la esquina, me aclaré la garganta, justo abajo en el pasillo 17, justo ahí. Ah, y una cosa más, siguió diciendo, mientras yo miraba hacia la esquina, cuando de repente un escalofrío heló todo mi cuerpo desde la cabeza a la punta de mis pies. Dos ojos me miraron desde la vuelta de la esquina. Mis propios ojos se abrieron, pero los dos que me miraban parecían estar llenos de más terror que el mío. Alguien estaba mirando desde la vuelta de la esquina, y mientras la anciana hablaba, su boca se movió. El tipo estaba diciendo las mismas cosas que ella decía, la mezcla para pastel, ¿sabes dónde está? Pasillo 12, murmuré. No era allí donde estaba, pero mi mente estaba en otra parte, estaba atrapada por la mano retorcida y nudosa de lo siniestro. Mi mirada permaneció fija en los ojos móviles de pánico del hombre que nos miraba aterrorizado mientras susurraba la misma respuesta que la anciana, muchas gracias. La anciana se alejó, e inmediatamente después, el hombre del ketchup salió corriendo de la esquina, con el cuello doblado en una joroba como la anciana, sudando profusamente. Ya sabía lo que vendría, pero aún así no lo hizo menos jodidamente extraño. Buenos días, joven, susurró con la voz de la anciana. Mis piernas empezaron a temblar. Era una imitación, como un loro repitiendo el habla humana, pero se acercaba bastante a la voz de la anciana. Tenía que ser una broma, pero no hay manera de que lo fuera. Alguien haciendo una broma no se vería así. No estaría temblando. Parecía tan sorprendido como yo. Estaba al borde de las lágrimas. Una ansiedad genuina y pura se mostraba claramente en su rostro. No sabía qué sentir, una emoción que aún no entiendo sacudió mi cuerpo. Me estremecí y el hombre tembló, su cuello se contrajo, como si los nervios dentro de ellos se estuvieran reajustando. ¿O tal vez fueron sus cuerdas vocales? Y luego... ¿Sabrías dónde puedo encontrar la mantequilla?, preguntó con la voz de la anciana. No era como antes. Ya no sonaba como una mala impresión, o como una impresión en absoluto, era la voz de la anciana. Mi mandíbula se aflojó y él pareció sereno durante medio segundo antes de volver a temblar y morderse el labio. No podría decir cuál de nosotros estaba más horrorizado. No tenía ningún sentido, mi mente intentó procesar por qué podía estar haciendo lo que estaba haciendo. Cuando no respondí, tartamudeó, balbuceó algunas tonterías con las mismas entonaciones de la anciana, y luego se escuchó un anuncio por los altavoces, una voz femenina, portero al pasillo 8 para limpiar. El tipo miró hacia arriba, abrió la boca, la dejó colgar, borboteó y luego, repitió el anuncio. Pero no se limitó a decirlo, sino que lo repitió exactamente tal como lo habían reproducido los altavoces. Su voz tenía el ligero tinte mecánico que tenía una voz que salía de un altavoz, lo dijo con la voz de mujer. Me miró y sonrió con los ojos muy abiertos. Le grité algo. Fue una reacción puramente instintiva, no tenía ningún sentido, mi mente estaba abrumada y se retorcía ante algo que no podía procesar. No sé qué diablos estás haciendo, pero por favor, déjame en paz.
Saltó hacia atrás cuando grité y levantó las manos como si fuera a golpearlo. El chico empezó a llorar, empezó a sollozar. Todo su cuerpo temblaba como si estuviera sufriendo un ataque y murmuró: «Disculpe, ¿dónde está el baño?», en el acento británico del chico que originalmente me había hecho la pregunta. Miré a mi alrededor, no había nadie más cerca. No sabía qué hacer. ¿Quién diablos en mi situación sabría cómo responder a algo así? Estaba tan alejado del comportamiento humano que solo podía mirar. Bajo mi mirada, sollozó algo: «Hola, amigo». Y se interrumpió, su voz se arrastró hasta la risa áspera de Greg, y se escapó, con la espalda encorvada y la pierna derecha cojeando. Corrió al área de mercancías generales y se dirigió detrás de uno de los estantes. No sé qué habría hecho si hubiera seguido solo en ese momento, pero alguien habló a mi lado, con voz ronca: «¿Qué está pasando aquí?». Era Greg. En realidad era él, y no solo el tipo que imitaba su voz. No sé qué le dije a Greg, farfullé una versión fracturada de 10 segundos de lo que había sucedido, todavía abrumado por la confusión y el horror y no sé qué más. Señalé el estante detrás del cual el tipo había corrido, y allí estaban sus dos ojos marrones, mirándonos. Se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo, sentí una sensación indescriptible en las entrañas. Todo estaba mal. Greg se sobresaltó y murmuró: «¿Qué diablos?». La cosa le susurró en respuesta. Greg se dedicó a la mercancía general y se acercó al tipo. El tipo parecía querer correr y esconderse, pero cuando Greg le preguntó qué estaba haciendo y él le contestó, el tipo salió por la esquina, agachándose al nivel de Greg. «¿Qué estás haciendo?». El tipo inclinó la cabeza hacia Greg mientras lo repetía, retrocediendo, retirándose como un conejo acorralado. Los ojos de Greg se entrecerraron. Lo seguí, no sé por qué. Sentí que algo terrible iba a pasar y tenía razón. Realmente desearía no haberlo hecho. En el área de mercancías generales, hay un aire acondicionado realmente ruidoso en una esquina. Greg hizo que el tipo lo respaldara. Greg es un tipo de persona que no aguanta tonterías, así que cuando empezó a repetirle las cosas, no le dio margen. «Escucha, amigo, no sé lo que estás haciendo, pero me temo que tendré que pedirte que te vayas». El chico estaba llorando de nuevo, se rió con la risa de Greg. «¿Qué carajo?». Y luego, mientras rozaba el aire acondicionado, los ojos del tipo se abrieron tanto que pensé que se le saldrían del cráneo, se enderezó como si de repente lo hubieran electrocutado y gritó. Gritó con muchas voces y tonos, todos a la vez, como si hubiera toda una multitud atrapada dentro de su garganta y resonó por todo el maldito edificio. Greg retrocedió y yo me quedé inmóvil. El tipo se cayó de rodillas, levantó las manos para cubrirse la cara y sollozó, y durante todo el tiempo que estuvo sollozando siguió hablando en diferentes voces, repitiendo las mismas cosas que me había repetido a mí: «¿Dónde está el amigo del ketchup?». «Buen día, joven. Trae una paleta con mercancía general». La risa de Greg se mezcló con sus propios sollozos. «Gracias, amigo, eres un salvavidas». Apartó una de sus manos de su rostro, tembló frente a la mano mientras la miraba y lentamente formó un pulgar hacia arriba. Luego se rió de nuevo con la risa de Greg y comenzó a rascarse la garganta con la otra mano, todavía manteniendo los pulgares en alto. Cayó de bruces al suelo y se acurrucó en posición fetal. Para entonces, algunas personas se habían acercado para ver qué estaba pasando. Escuché jadeos de sorpresa a mi alrededor, pero no desvié la mirada. Siguió repitiendo las mismas frases, una y otra vez, a veces mezclando las voces. Todo eso mientras seguía llorando. Greg me dijo que iba a llamar a seguridad, dije algo incomprensible y seguí mirando. Recuerdo haber tenido un pensamiento extraño entonces. Acurrucado allí, parecía un feto arrancado demasiado pronto del útero. Entonces el tipo se puso rígido como una tabla, miró fijamente al techo con expresión inexpresiva y empezó a tararear. Estaba haciendo el mismo sonido que el ruido que provenía del motor del aire acondicionado. No sonaba como una persona tratando de hacer un sonido mecánico. Sonaba idéntico, como un eco. Toda su cara y cuello se retorcían como si se estuviera derritiendo, hirviendo o como si hubiera algo dentro de él, tratando de arrancarse la cara. Lo hizo durante unos 30 segundos antes de mirarme, con pura desesperación en sus ojos. «Por favor». Lo dijo con mi voz. Era exactamente en mi voz. Jadeé algo y mi desconcierto pareció llevarlo aún más al límite. Dio un salto,
Se encorvó y pasó cojeando a mi lado lo más rápido que pudo, corriendo hacia la entrada. Lo vi irse. Quizás debería haber hecho algo. Pero estaba demasiado en shock para hacer otra cosa que mirar fijamente, e incluso si pudiera haberme movido, ¿qué podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho yo? Greg regresó con el guardia de seguridad. No les conté toda la historia, solo dije que el tipo se escapó. Ellos se alegraron por ello. Greg me dejó tomar un descanso después de eso. No le dije nada a nadie el resto del día. Dejé mi trabajo esa noche. Ya no voy a esa tienda de comestibles y trato de evitar a los extraños tanto como sea posible. Cada vez que un extraño me habla, casi espero que empiece a actuar así, de esa misma forma. No sé qué le pasó a ese hombre, ni qué era. Ni siquiera sé si era humano u otra cosa. Simplemente no lo sé.